¿Qué tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noé Lira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es Estadística Inferencial 1, materia que es impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Algunos de los temas que vienen en este trabajo es la introducción a la estadística, distribución de frecuencias y gráficas de datos. Para iniciar vamos a ver algunos datos o definiciones de lo que es el pensamiento. Algunas definiciones como lo son datos. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los principios básicos del pensamiento estadístico son el contexto de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones y las implicaciones prácticas. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1-1. En contexto, los datos tal como se representan en la tabla 1-1 carecen de contexto. Como podemos ver, dice datos utilizados para el análisis. Nos dan datos en X, 5 datos en Y, pero no nos indica qué representan esos valores, de dónde provienen y por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1-1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B del libro Estadística de Mario F. Triola, 11ª edición, y representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudios y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilos en septiembre y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a Study of the Fresh 15 de Hoffman. Policastro, Quick y Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudios, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. Fuentes de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones de la tabla 1-1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteran los resultados. Método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1-1 provienen de la muestra más grande de pesos incluida en el conjunto de datos
3 del apéndice de los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre. Durante su primer año de estudios, los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a medición en ambas ocasiones. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. La tabla 1,1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a study of the freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quick and Lee, Journal of American College Health, volumen 55, número 1. Al analizar los datos de la tabla 1-1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado, el incremento de peso fue menor que 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Freshman 15 sobre el aumento de peso es un mito. Para el pensamiento crítico nos piden resolver los ejercicios 9-11, de las páginas 9 y 11, resolver los ejercicios 7 y 11. Ejercicios a resolver. Nos piden que utilicemos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. En el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver por un marcador de 120-98, lo cual me lleva a la conclusión de que es posible pero muy improbable, ya que se necesitarían 17 touchdowns, 16 con punto extra para el que suma 120, y el que hace 98 puntos necesitaría hacer 14 touchdowns, es decir, 31 ataques entre ambos equipos, cada uno utilizando menos de 2 minutos, lo cual me dice que es posible, pero es muy improbable de que esto suceda. El ejercicio 11 nos dice que en la Suprema Corte de los Estados Unidos todos los magistrados tienen la misma fecha de cumpleaños, lo cual en mi pensamiento estadístico me lleva a decir que es posible, pero muy improbable. Siguiente tema, tipo de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el SIX, Congreso de Estados Unidos, y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Tipo de dato estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literally Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en un número que representan conteos o mediciones. Ejemplo,
Datos de cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de distribución consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo 1. Datos categóricos. La afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro, de los participantes en encuestas. 2. Datos categóricos. Los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de Los Ángeles Lakers. Estos números son sustitutos de los nombres. No cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Los datos continuos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que se produce en las vacas son datos continuos porque son mediciones que se pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, 7.000 litros. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como del más bajo al más alto. Ejemplo 1. Sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso es una encuesta, como en el problema del capítulo 2. Partido político. La afiliación política de los participantes en una encuesta: demócrata, republicano, independiente, otro. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre valores de los datos obtenidos por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Ejemplo 1. Las características de un curso, las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencia entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero naturalmente inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo, los años 1492 y 1776, el tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia de tiempo. El nivel de medición de razón, es decir, al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplo 1. Distancias. Las distancias en kilómetros recorridas por un automóvil. 0 kilómetros representan ninguna distancia recorrida
y 400 kilómetros es el doble de 200. Ejemplo 2. Precios. Los precios de libros de texto universitario cero realmente representan ningún costo y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Para este tema nos piden resolver los ejercicios 5 y 13. Y en el ejercicio 5 nos piden determinar si el valor dado es un estadístico o es un parámetro. Ejercicio 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Determinar si el valor dado es un estadístico o es un parámetro. Este es un estadístico. Siguiente ejercicio. Determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu, New York Times. Para este nos pide determinar si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Este es un conjunto de datos discretos. Porque los datos discretos nos dicen que son datos que pueden ser contados. Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplos. Encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos piden al lector que llamen voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria, solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Correlación y causalidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una solución estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que las dos variables, como el tabaquismo y la frecuencia del pulso, estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica causalidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exactos, es mejor utilizar una balanza, una báscula, y pesar a los individuos. Ejemplo, conducta de votación cuando se entrevistó a 1.002 posibles votantes. El 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial. En base en datos del ECR Research Group, sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Un ejemplo es la organización Children's Defense Fund publicó Children Out of School in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces.
pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencias a porcentajes mayores que el 100%. Ejemplo, porcentaje erróneo al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En un artículo editorial que criticaba este dato estadístico de New York Times, interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje. Un logro del que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuesta estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Ejemplo, efecto de la redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? 57% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto o no? Orden de preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Ejemplo, efecto del orden de las preguntas. Examine estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. 1. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria? 2. ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se mencionó primero el tránsito, el 45% culpó a ese factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuesta a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negativas ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Datos faltantes. En ocasiones, los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces, faltan datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a factores especiales como los individuos con bajos ingresos que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a grupos de bajos ingresos o sin hogar. Estudio para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Ejemplo, en los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas por financiar a médicos que realizan experimentos clínicos e informar sus resultados en revistas de prestigio como Journal of the American Medical Association. Números precisos. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera errónea que también es exacta. En este caso, el número es una estimación y sería mejor decir el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Distorsiones deliberadas. En el libro Time Truth, Cynthia Crossan cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraban que entre las compañías de rentas de automóvil, Avis fue la ganadora en una encuesta realizada a personas que utilizan en dicho servicio. Cuando Hearst solicitó la información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de encuestas, la revista, renunció. Hearst demandó a Avis por la publicidad falsa basada en la encuesta y también a la revista.
Para este tema nos piden resolver los ejercicios 7 y 10. El ejercicio 7 nos dice que utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Otra conclusión podría ser que en el condado de Orange los límites de velocidad son excedidos por ambos grupos minoritarios y caucásicos, pero solo las infracciones se las generan al grupo minoritario. El ejercicio 10 nos dice que utilicemos el pensamiento crítico para indicar lo que se les pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferían un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Porque el estudio realizado nos indicó que el 66% prefirió un árbol de Navidad natural. Siguiente tema. Recolección de datos muestrales. Fundamentos de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejemplos de estudios observacional y experimento. Un estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literally Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación a sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Experimento. En un experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna de Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Por ejemplo, muestra de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada uno de ellos en una tarjeta separada, que se mezclen las 50 tarjetas en un recipiente y después se seleccione una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria simple, una muestra aleatoria probabilística. Ejemplo de solución. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, en este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes.
en una muestra probabilística porque cada senador tiene una probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegido. Otros tipos de muestreo. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada gésimo, por ejemplo, cada 3 elementos en la población. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos 2 grupos o estratos diferentes de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Un diseño de muestreo de etapas múltiples implica la selección de una muestra de diferentes pasos, los cuales suelen incluir distintos procedimientos de muestreo. Muestreo de etapas múltiples. Ejemplo, los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados. No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria, simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, la Oficina de Censos y la Oficina de Estadísticas Laborales se convierten para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que descifren factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general a continuación. Muestras de etapas múltiples, y aquí nos ponen algunos ejemplos. Pero de aquí nos vamos a ir a tipos de estudios observacionales. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo, uno de control de caso, los datos se toman del pasado mediante examen de registro, entrevista y otros recursos. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registro, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de corte, los datos se reúnen en el futuro y se tomarán de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. En un diseño de experimentos, el experimento de la vacuna de Salk en 1950 se diseñó para experimentos masivos con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna Salk a un grupo de 2.747 niños, mientras que el segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Los niños que fueron inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema, no se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Diseño experimental complementario aleatorio. De manera aleatoria se determina quién recibirá el tratamiento. Es decir, tú escoges o se escoge por aleatoriamente a quién se va a... Y en el anterior nos indica que no solamente debemos tomar un grupo, en este caso las mujeres, para realizar el estudio. Diseño de bloques aleatorios. Se forman un bloque de mujeres y un bloque de hombres. 2 dentro de cada bloque seleccionan al azar los sujetos que reciben tratamiento. Es decir, en un bloque de mujeres deciden a quién sí y a quién no. Y en un bloque de hombres igual se trata de escoger quién sí y quién no. Para este tema nos piden resolver los ejercicios 8 y 12. El ejercicio 8 nos dice que la prueba de la equinacia es un estudio sobre la eficacia de la equinacia. Incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños fueron infectados. Recibieron placebo. Según datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Treatment Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21.
Entonces, determinar si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento, lo cual me lleva a la conclusión, o es un experimento ya que se le administró a individuos y nos dio un resultado. En el siguiente ejercicio dice identificar el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomeraciones. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumnos. Aquí me lleva a la conclusión que es un sistemático, dado que el sistemático nos indica la recolección de datos sistemático nos indica que iniciamos en un punto de partida y luego seleccionamos en qué punto vamos a hacer una revisión. Por eso llego a la conclusión que es sistemático. Para el siguiente tema, gráficas de datos o pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, nos dice que resolvamos los ejercicios 7 y 8. En el ejercicio 7, los ingresos, la siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajadores de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más en un año reciente. Tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de las oficinas de censo de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. No. ¿Por qué? Las gráficas representan correctamente el ingreso anual de los hombres. Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica. No hay necesidad porque la gráfica demuestra lo que nos está planteando el problema. Ejercicio 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o describe de forma imparcial. La gráfica nos lo dice de forma... no distorsiona los datos. ¿Por qué? Porque sí representa lo que nos indica o nos plantea el problema. Siguiente tema, gráficas de datos. Distribución de frecuencias. Una distribución o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Algunas de las definiciones importantes: los límites inferiores de cada clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de las clases son las cifras más grandes que se pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para representar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. La marca de clase son los puntos medios de la clase. La anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos a dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcule la anchura de clases. Calcular la anchura de clases es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más alto bajo un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar las demás límites inferiores de clase. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agrega las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Ejemplo, pulso de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2. Para resolver este problema, nos piden que utilizamos el Minitab. Entonces nos vamos a esta parte de aquí, lo cual nos arroja ya los datos para resolverlos, y nos piden que utilicemos la gráfica
y nos vamos a histograma y se utiliza una gráfica simple. Vamos a dar OK y aquí tenemos los tres grupos de datos que vamos a utilizar, que son el pulso de mujeres, pulso de hombres y el radiación en dientes de leche. Entonces en este caso vamos a empezar con el pulso de mujeres y le vamos a dar doble clic. Se pone de este lado, OK, y aquí en escala cambiamos y le ponemos escala y le ponemos frecuencia. En este ya está, le damos OK y le damos OK. Aquí ya tenemos los datos y se me olvidó decirles que aquí le podemos cambiar el nombre, histograma, pulso de mujeres. Bien, y aquí le podemos cambiar, le podemos poner distribución de frecuencias, pulso de mujeres y le damos OK. Para revisar podemos agregarle los datos a cada barrita para saber el valor de cada una de las barras gráficas que tenemos aquí. Y lo que podemos ver aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 intervalos, pero para cambiar esto le podemos dar doble clic aquí y tomamos en binning y aquí podemos cambiar el número de intervalos de 14 a 7. Damos OK y si se fijan aquí ya nos cambió la gráfica. Nos aparecían 14, ahora ya nos aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí aparece 0 porque no hay ningún dato en este rango. Pero si vemos aquí, las marcas de clase están de acuerdo a la tabla 60, 69, 70, 79, 80, 89. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo a lo que nos pide en esta parte de aquí. Y para cambiarla, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le damos doble clic y nos vamos a binning y cambiamos a esta parte de aquí. Y nos pidió empezar en 64.5, 64.5, un espacio, 74.5, espacio, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 124.5. Hasta ahí, de acuerdo a como nos pide en el ejercicio, que nos vamos desde 4 hasta 124.5, le damos OK y ya nos cambia los límites inferiores y superiores. Si nos ponemos aquí, dice que va de 59.5 a 69.5, la siguiente va del 69.5 a 79.5, 69.5 y ya está más próximo a 74.5. Y que en esta parte, si revisamos de acuerdo a los datos, acá nos marca en la primera frecuencia 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Es muy similar al 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Entonces, por lo cual ya nuestra distribución está más cercana a lo que nos pide el problema. Para la siguiente petición del ejercicio, donde nos pide que cambiemos o dividamos el valor de la frecuencia entre 100, frecuencia de clase, entre suma de la frecuencia nos da 100. La primera nos da el 30%, 35, 27. Para hacer eso, nos vamos otra vez a Minitab, escogemos estadística gráfica, histograma simple. De aquí escogemos mujeres, perdón,
tenemos esta misma y lo único que vamos a hacer aquí es, para hacer esta repetimos igual, vamos a gráficas, vamos a histograma, simple, ponemos el pulso de mujeres, escala, ponemos, aquí cambiamos a porcentaje, le damos OK, en etiquetas le vamos a poner histograma por porcentaje pulso de mujeres. Le damos OK y le damos OK. Y ya nos da nuestra gráfica. Le ponemos las etiquetas para saber los valores en Y, ¿sí? Damos los valores ahí. Y aquí los intervalos necesitamos cambiarlos igual. En beginning le damos aquí y cambiamos este. Y de acuerdo al planteamiento nos decía que empezáramos en 64, 64.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Y con esto nos cambia los intervalos. Como se puede ver en la gráfica, la distribución es parecida, nada más que aquí nos da en porcentajes, de acuerdo a los porcentajes que nos daba el ejercicio. Y bien, para el siguiente ejercicio nos dice que tenemos el pulso de los hombres, pero ahora con una distribución de 10 clases. Entonces nos vamos al Minitab y hacemos una gráfica de histograma simple y escogemos el pulso de los hombres. Doble clic, escala, frecuencia, OK, etiquetas, histograma por histograma, ponemos histograma, pulso de hombres. Aquí estamos cambiando el título de la gráfica y le damos OK. Como pueden ver, aquí ya nos arroja los datos y agregamos etiquetas para saber los valores. Le ponemos que sí y aquí ya nos dice cuántos hay en cada sección. Bien, ya tenemos aquí nuestra gráfica en distribución de frecuencias, pulsos de hombres, y el planteamiento del problema nos pide que hagamos una frecuencia e incluya 10 clases. Esto se modifica dándole la parte baja en beginning y le ponemos el número de intervalos y le ponemos 10 y nos modifica el número de intervalos o de frecuencias, tal y como nos lo pide. Y por último podemos cambiar para tener una mejor resolución. Lo que podemos hacer es cambiar aquí y le ponemos, aquí le podemos cambiar de 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5 y 102.5. Le damos OK. Y ahí ya nos da una distribución más
eficaz a lo que nos pide el problema. Aquí estamos viendo las marcas de la clase. Bien, para eso tenemos que hacer el siguiente ejercicio, que es la radiación en dientes de leche. Y tenemos los 40 datos. Y nos vamos a la gráfica. Gráfica, histograma, simple. Y aquí usamos la radiación en dientes de leche. La escala le cambiamos a frecuencia. Ok. En las etiquetas le ponemos distribución de frecuencia. Dientes de leche. Y le damos OK. Y aquí tenemos ya la distribución. Le botón derecho, le agregamos los valores. Ponemos que sí. Y el problema nos pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. El problema nos pide distribución de frecuencias con 8 clases, por lo que para cambiarle le cambiamos aquí y vamos a beginning y número de intervalos y le ponemos 8 clases. Tenemos y aquí ya tenemos mejor nuestra distribución en cada una de las barras. Bien, y de esta manera obtenemos la distribución de frecuencias de dientes de leche. También esto se puede cambiar y se puede hacer de manera por porcentaje. Si queremos agregarle el porcentaje a los dientes de leche, le damos OK. Y por ejemplo aquí ya tenemos el porcentaje. Nada más cambiamos los intervalos, que son 8, lo que nos pide o nos plantea el problema, 8. Y lo que podemos hacer aquí es agregarle la etiqueta para que nos diga cuál es el porcentaje de cada una de las barras. Y aquí podemos ver que el rango es de 110 a 120 y el 120 a 130. Entonces la media sería 115. Y esta es una distribución de frecuencias de leche. Para el siguiente tema de histogramas, aquí una definición: es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin ejercicios entre sí, espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo: los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado Nacional Center for Health Statistics, Third Nation Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, la estatura en pulgadas, el PE es el peso en libras, cint en circunferencia en la cinta en centímetros, el pulso frecuencia en latidos por minutos, SIST en presión sanguínea sistólica en EMG/HG, días en presión sanguínea diastólica en mmG, colesterol en mg e IMC. El índice de masa corporal está en el la longitud del muslo, el codo es el ancho del codo, la muñeca, el ancho de la muñeca en centímetros y el brazo, circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y el índice corporal. Ejercicios: realizar histogramas de cintura, cintura en centímetros, muslo en centímetros, codo en centímetros, muñeca en centímetros, brazo en circunferencia. Entonces aquí en esta parte, bien, como les decía, en este tema vamos a ver histogramas. Una gráfica de barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin ejercicios. En la escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos y vimos el ejemplo. Entonces aquí tenemos los datos y nos vamos ya al histograma al Minitab. Y en el Minitab vamos a hacer una gráfica, histograma, y vamos a tomar para que nos dé
la edad, doble clic y le ponemos escala, frecuencia, etiquetas y le ponemos histograma, edad. Y le damos OK. Aquí ya tenemos el histograma de lo que es la edad. Le agregamos un dato, la etiqueta, para ver cuánto es lo que tenemos en cada una de las barras. Y aquí nos da la media, que es 35.48, más o menos que está en esta altura, y la desviación estándar, que es que tanto está desviada el rango de la media, y el n pues es el número de muestras. Y este es un histograma sencillo, de acuerdo a lo que nos pide el. Y si queremos ver ya más datos, pues se utiliza otra gráfica que está en Stat, Summary Graphic, le damos edad y le damos OK. Aquí está la otra. Igual le agregamos la etiqueta. Aquí está. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? De acuerdo a la Anderson-Darling Normative Test, tenemos que el p-value es menor a 0.41. Y cuando es menor a 0.05 nos indica que los datos no están distribuidos normalmente. La media, 35.4, la desviación estándar, que está en 13.9, que es que tan alejados está de la media. La variancia, skewness, indica dónde está la curva, el skewness. Y la kurtosis nos indica qué tan normal están los valores positivos. Esta es una forma de ver los grados de confianza de acuerdo al 95%. Aquí estamos viendo los datos donde elimina o los dispersados, pero eso es sí lo que nos indica la gráfica. Confidence interval for mean de 31.02 a 39.9, 95 de confianza, que los valores están entre 28 y 40 de la media, y el 95% de confianza de las desviaciones que están entre 11 y 17.4. Aquí vemos el 95% de confianza interval estimado en 35.4 y el intervalo va de 31.0 a 39.9. En la mediana, el 95% de confianza interval nos dice que está en 32.5 y el intervalo es de 28 a 42. Y aquí el ejercicio nos pide realizar la estatura y también nos pide hacer el peso en libras. Aquí tenemos el peso, hacemos una estadística básica, gráfica y le damos a la estatura. Y vemos aquí los datos de la estatura. Le agregamos etiquetas para ver. Ya esta gráfica está un poquito mayor distribuida. Como se puede ver, el p-value es mayor a 5, lo cual nos dice que ya están más centrados. La media 68.8, 68.3, la desviación estándar 3.0, menor porque están más cerca de la media. La varianza, el skewness, la kurtosis, la muestra, el valor mínimo 61.3, el valor máximo y pues la media es el 68.3. Y los intervalos de confianza para la media nos dicen que están en 67. Los intervalos de la mediana están en 67 a 69 y el 95% de confianza del intervalo de la desviación estándar que están entre 2.4 y 3.8, lo cual nos dice que la estatura pues están un poquito más centrados y nos da una curva más centrada. Este es un reporte
hiciste de la estatura, ahora vamos a hacer una de la... Otro que nos pide estatura, el peso. El peso igual, estadísticas básicas, sumario y el peso. Aquí. Aquí como puedo ver también la gráfica nos da valores más centrados y nuestra p-value está por arriba de 0.5, muy por arriba del 0.05, lo cual nos indica que los valores están más centrados. Igual aquí podemos ver el cuadril 1 que es igual a 152, el cuadril 3 que está en 190.6 y el cuadril, perdón, el Whiskers es de 119.5 a 237.1. Que los Whiskers son los datos atípicos, entonces no hay muchos datos atípicos. Entonces esta es una gráfica del peso. También aquí en el ejercicio nos pide que hagamos pulso y el índice de masa corporal. Entonces hacemos el pulso, estadística, basics, sumarias y vamos al peso, no al pulso y le damos clic y aquí esta es la del pulso y esta es la del peso, ok. Entonces ya aquí ya hicimos las dos, peso, ok, aquí un momento, ok. Entonces vamos a ver la del pulso. La del pulso, también aquí podemos ver que el p-value está mucho por debajo del 0.5, lo cual nos indica que los valores están muy mal distribuidos de acuerdo a la gráfica normal. Y los índices de confianza pues están muy abiertos a rangos, lo cual nos indica pues de que está muy por debajo. Ese es en el peso. Y en el otro, acá abajo nos dice realizar los histogramas de cintura. Entonces vamos a hacer los de la cintura. El histograma de cintura, estadística, igual aquí cintura. Hacemos el de la cintura y lo que podemos ver aquí es que también es una gráfica que no, la dispersión no es muy exacta, está muy centrada, aunque el p-value está por encima del 0.5, la media está en 91.2, la división externa está en 9.8, la varianza, el skewness, la kurtosis es negativa, lo cual nos dice que en dónde está la curva. Entonces esto nos indica que la curva está cargada hacia un lado. En la muestra de 40, el valor mínimo 75.2, la mediana 91.2, el máximo de 108.4 y los intervalos de confianza para la media del 95% están entre 88.1 y 94.4. El intervalo de confianza de la mediana están entre 87 y 94. El ejercicio nos pide también que hagamos el muslo en longitud en centímetros. Ok, entonces hacemos la gráfica de los muslos del muslo. Damos doble clic y nos da la gráfica del muslo. Y aquí podemos cambiar y le podemos poner que está en centímetros. En centímetros. Ok. Y luego le podemos aquí agregar datos a cada una de las barras. Aquí está. Y aquí, como puedes ver, el p-value está por encima del 0.5, pero está muy dispersa. La media es 42.5, la desviación estándar 2.9. La cortosis aquí también es negativa. El número de la muestra 40. El valor mínimo es de 36.
que sería este. El primer cuartil está entre 40.5 y 75, la media está en 42.6. Lo del cuartil, aquí está 40.5. El segundo o el tercer cuartil está en 44.4 y los whiskers están de 36 a 48. Los intervalos de confianza, aquí nos dicen de 41 a 43, muy cercano, está muy al centro. El índice de confianza de 41 a 43 y el índice de confianza de la desviación estándar de 2.3 a 3.7. También nos piden realizar una gráfica de el codo. Vamos a ver una del codo. Vamos a ver la del codo. Vamos a ver estadística, sumario. Vamos a ver la del codo. Y aquí vamos a ver cómo también está muy dispersa. Pero el p-value está por encima del 0.5. La media sería 7.2. La desviación estándar está muy baja, es 0.45. La desviación estándar es que tan lejos está desviado del centro, lo cual están muy próximos por los valores tan pequeños. La varianza es menor, el skewness también está pequeño, nos indica dónde está la curva. La cortosis negativa y el valor mínimo es de 6.5 y el máximo es de 8.3. Por eso es que los valores salen altos, porque el rango entre el máximo y el mínimo son pequeños. Aquí le podemos poner o cambiar de que es en centímetros. Y ya nos queda aquí la gráfica. Okay. Entonces ahora nos pide también que hagamos la muñeca. La muñeca también. Estadística, básicas, gráfica, sumario. La muñeca, doble clic. Aquí está. Y aquí tenemos la gráfica. La cambiamos aquí. Le ponemos que es en centímetros. Así nos pide el planteamiento. Le agregamos nuestros datos para ver cuántos hay en cada barra. Aquí podemos ver que hay 3 datos. Okay. Aquí viendo la de Anderson-Darling, la curva de normatura o la prueba de Anderson-Darling, nos dice que el p-value está por encima del 0.5. Aquí los valores, la media es de 5.8. La desviación estándar está pequeña. ¿Por qué? Porque el rango mínimo y el máximo están muy cercanos. Y tenemos una curva o campana casi perfecta. Y por último nos piden que hagamos el del brazo en centímetros. Entonces vamos a hacer la gráfica del brazo en centímetros. Le damos OK y aquí cambiamos y le ponemos que está en centímetros y le damos OK. Nos cambia aquí el summary report del brazo. Vamos a ver aquí el p-value está por encima de 0.5. La media es de 32.8, pero aquí sí podemos ver que nuestros valores van desde el mínimo de 25.9 y el máximo 41, lo cual hace que se disperse mucho la gráfica, aunque tiene una tendencia central al 32.8. Aquí vamos a ver cuántos valores hay en esta parte de aquí. Son 23, 31. La mayoría de los datos están casi en el rango, lo cual nos dice que es una buena distribución. Los valores de confianza, los intervalos de confianza de la media están muy cortos, de 31.4 a 33.3. El intervalo de confianza para la mediana está del 31 al 33, igual, parecido. Y el intervalo de confianza de la desviación estándar de 2.4 a 3.8. Lo cual aquí en esta podemos ver que todos los datos están centrados. Y aquí discriminó este dato porque está alejado de la gráfica o de la campana. Entonces, en esta parte de histogramas ha sido todo por esta. Para el siguiente tema vamos a ver gráficas
de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Resolver el ejemplo o ejercicio mencionados. Objetivo de gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición. Polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase utilizadas segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de valores de la marca de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Y tenemos aquí un ejemplo con una tabla en la cual nos indica 40 datos, los pulsos que habíamos visto anteriormente, y aquí nos pone la frecuencia o la clase de 60-69, 12, 70-79. Entonces para esto vamos a hacer uso del Minitab y nos vamos a ir a esta parte que ya tenemos aquí. Aquí vamos a agarrar una gráfica y vamos a utilizar la de bar chart aquí y le vamos a poner aquí values from a table simple, le damos ok y aquí vamos a agarrar ok, vamos a agarrar vamos a poner allí lo que es la frecuencia, doble clic y acá en categorías vamos a ponerle marcas de clase y le vamos a dar en etiqueta, le podemos poner que es una gráfica polígono de frecuencia y le damos ok y le damos ok y ya tenemos aquí la gráfica. Sí, como pueden ver aquí está el polígono de frecuencia. Aquí en esta parte nos da 12 valores, 14, 11, 1, 1 y 1. Y esto es lo que representa a esta tabla. Pero nos piden que hagamos en el ejercicio. Acá viene otro que dice la siguiente tabla representa el pulso de las mujeres, construir un polígono de frecuencia con estos datos. Es el que acabamos de hacer, pero nos dice que hagamos un ejercicio con estos datos. Y son los mismos datos que ya habíamos utilizado anterior. Entonces vamos a usar los mismos datos que habíamos usado antes para resolverlo. Y vamos a usar lo que nos indica aquí, que es una tabla para el pulso de los hombres. Entonces utilizando los datos, los pulsos de los hombres, vamos a hacer una gráfica de polígono usando desde la tabla. Bien, como les decía, tenemos aquí ya cargada los datos para hacer una gráfica de frecuencia relativa. Entonces nos vamos a gráfica y vamos a bar chart y le pedimos desde una value table y nos damos simple y aquí debe de estar frecuencia y acá debe de estar frecuencia relativa. Perdón, no, aquí me equivoco, aquí es la frecuencia relativa, que es lo que estamos viendo, y acá la marca de clase. Ups. Aquí va la marca de clase. Y, y esta es nuestra gráfica de frecuencia relativa. Le agregamos etiquetas para saber cuántos valores hay en cada una de las marcas. Aquí como pueden ver estas nuestras marcas de clase 64.5, 74.5, 84.5, 94 y lo que es la frecuencia relativa 30 en cada uno de 30, 35 la frecuencia en cada uno de ellos. Y así es como se hace una gráfica de frecuencia relativa. Bien, aquí vamos a hacer de acuerdo a lo que nos plantea el problema
o el ejercicio que nos indica que con estos datos vamos a realizar una tabla de frecuencias. Entonces nos vamos aquí y le damos gráfica y bar y le ponemos de una tabla sencilla, le decimos que sí y aquí le vamos a poner frecuencia y acá marcas de clase. La escala le vamos a dejar así, acá le vamos a poner que es de pulso de hombres. Y ya tenemos aquí nuestra gráfica de polígono de frecuencias para el pulso de hombres, que es lo que nos solicitaba el ejercicio hacer con esta tabla. Y aquí tenemos los datos o nuestra gráfica y le agregamos etiquetas para ver la frecuencia, los 40 datos, 23, 31, 39, aquí está, y estas son las marcas de clase. Entonces esto es lo que nos pedía el ejercicio número 1, hacer una gráfica de polígono de frecuencias para el pulso de hombres. Y para el otro ejercicio es de la frecuencia relativa de este grupo. Aquí vamos a gráficas, bar chart, y le decimos que es de una tabla sencilla. Ok, y aquí cambiamos a frecuencia relativa y marca de clase y le damos, aquí le cambiamos frecuencia relativa y le damos ok, y aquí nos da la gráfica de frecuencias relativas. Le agregamos la etiqueta para que nos muestre la frecuencia relativa de cada una de las marcas de clase. Aquí es 15.0, 42.5 en esta marca de clase, aquí 20, en esta también 20 y acá es 2.5. Y con esto resolvimos el ejercicio que nos pide de esta tabla, crear tabla y realizar gráfica. Siguiente tema es gráfica de ojiva y nos pide resolver los ejercicios. Una gráfica de ojiva estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Por ejemplo, bien, para la gráfica de ojiva vamos a utilizar los datos que ya tenemos como ejemplo para realizar una gráfica de ojiva. Nos vamos a gráfica y luego nos vamos a bar chart y es que desde una tabla le ponemos simple. Aquí ya tengo determinado, pero escogemos frecuencia. Aquí le ponemos frecuencia y acá le ponemos frontera de clase. En opciones la escogemos por default y acá ponemos acumulativo. En etiquetas le ponemos gráfica de ojiva. Gráfica de ojiva, ok. Y eso es todo. Y por aquí tenemos ya lo que es nuestra gráfica de ojiva. Aquí estamos viendo las fronteras de clase, como la frecuencia acumulativa. Y aquí estamos viendo que es el valor
40%, no, 40. Y para completar el ejercicio de ojivas, ejercicio de la siguiente tabla y nos da el pulso de los hombres para construir una gráfica de ojiva. Entonces nos vamos a gráfica, bar chart de una K simple y ponemos la frecuencia y la marca fronteras de clase y en chart options le ponemos default, acumulativo y en etiquetas le ponemos ojiva, pulso de hombre y le damos OK y terminamos. Aquí está la gráfica ojiva para el pulso de hombres que nos pedía en el ejercicio. El siguiente tema es una gráfica de puntos y resolver ejercicios. Definiciones. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Y aquí está un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Entonces nos vamos al Minitab, gráfica de puntos. Y aquí tenemos. Para la gráfica de puntos, el ejercicio nos indica que si nos a gráficas y nos vamos a dot plot, nos indica que nos vayamos a dot plot y seleccionamos la simple y pasamos el pulso de mujeres para acá y nomás cambiamos aquí, le ponemos gráfica de puntos, pulso mujeres y nos da nuestra gráfica de puntos. Aquí nos indican los 20 puntos distribuidos en cada uno de los rangos. Y como otro ejercicio nos da estos datos del pulso de los hombres, el cual ya tenemos aquí agregados y hacemos lo mismo, gráfica, dot plot simple y pasamos al pulso de los hombres, etiquetas y acá le ponemos y le cambiamos pulso de hombres. Y con esto tenemos nuestra gráfica de pulso de hombres y acá tenemos el pulso de las mujeres, lo cual es totalmente diferente al pulso de los hombres, pero aquí tenemos ambas gráficas. Gráfica de tallo. Definición. La gráfica de tallo y hojas es una gráfica que representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Y aquí tenemos unos datos con los cuales vamos a resolver los ejercicios. Bien, como decía, vamos a hacer uso del Minitab y ya tenemos aquí el pulso de las mujeres, el cual nos pide el ejercicio, el ejemplo, y lo vamos a resolver yéndonos a estadísticas gráficas y tenemos aquí Stem and Leave. Seleccionamos el pulso de las mujeres y ponemos en incrementos de 10 y le ponemos OK. Y aquí ya nos pone o nos despliega la gráfica y aquí nos pone los datos acumulados de mayor o desde la parte del menor al mayor en cuestión del rango.
Sí, aquí se visualiza que aquí hubo 12 datos, aquí hubo 14 datos, aquí hubo otros 14 datos, aquí hubo 6 datos, aquí hubo 4, aquí no hubo nada y aquí hubo otros 4. Bien, y para concluir el tema de la gráfica de tallo nos pide hacer este ejercicio, que es el pulso de los hombres, el cual ya tenemos aquí cargado, y lo único que tenemos que hacer es hacer una gráfica de dot, perdón, hacer una gráfica de Steam and Leaf y pasamos para acá pulso de los hombres y le ponemos incrementos de 10, el cual ya está. Le damos OK y aquí ya me da el pulso de los hombres. Aquí, como habíamos dicho, con intervalos de 10, entonces en los 50 pues hubo 6 datos, aquí hubo 17 y lo marca entre paréntesis porque es la media o el lugar en donde hubo más datos. Aquí hubo 7, 9 y 1 en el pulso de los hombres. Continuando con el siguiente tema, que es la gráfica de barras. Una gráfica de barra utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Aquí tenemos un ejemplo, el cual vamos a resolver igual que nos mostró. No sé. Bien, continuando, entonces tenemos aquí el archivo, ya lo tenemos. Entonces nos vamos a gráficas, nos vamos a bar chart, seleccionamos la primera opción, simple, le damos OK y pasamos pulso de mujeres. En chart options dejamos así, escala OK. Data view, aquí le ponemos bars, OK, labels y le vamos a poner gráfica de barras, pulso mujeres. Y OK, y nos arroja ya la gráfica. Los datos les podemos agregar a label para que nos diga, por ejemplo, aquí en 60 hubo 3 datos, 64 3, en donde más se repitió fue en 72, que fueron 8, 1, 74, igual que 96, 104 y 124, 6 en 76 y 80 y 5 en 88. El ejercicio nos pide que hagamos o resolvamos con el pulso de los hombres. Nos pide que resolvamos otro ejercicio, el cual vamos a resolver. Vamos a transferir los datos de los hombres y lo que vamos a hacer es gráfica, bar, simple, y pasamos pulso de los hombres, data view bars, chart options, igual, labels, le cambiamos pulso de hombres. Y ya tenemos aquí terminado lo que es la gráfica de pulso de los hombres. Le agregamos a la etiqueta para saber cuánto se repite en la frecuencia. 56 se repite 6 veces, 67, 7 igual a 64 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos ambas gráficas, el de mujeres y el de hombres, para completar el ejercicio.
Pulso de hombres, pulso de mujeres. A continuación sigue lo que viene siendo la gráfica de Paretos, una de las más interesantes. Gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de la izquierda a derecha. Y un ejemplo, en una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar una gráfica aperta con los siguientes: determinar cuáles son los mayores problemas a los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Y tenemos un ejemplo. Un ejemplo de la empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar una gráfica de aperto de los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Bien, para resolver el primer ejemplo, nos vamos a Minitab y aquí ya tenemos los datos y nos dice que hagamos una gráfica de Pareto. Entonces nos vamos a gráfica, le ponemos a stats, quality control y le ponemos Pareto. Y aquí ya nos da las opciones que tenemos en defectos o atributos. Ahí vamos a poner defecto. En las frecuencias vamos a poner la cantidad. En opciones vamos a poner el título de la gráfica. Proceso SMT. Ok. Y aquí el porcentaje le podemos poner un 97% o 99.9, igual a lo mismo. Y le ponemos OK. Y nos arroja esta gráfica ya con todos los datos. Sí, aquí por ejemplo nos dice la soldadura que más se repitió, que fueron en cantidad de 1021. Después ausente de soldadura 925. Desalineado 851 piezas. Soldadura mal fluida 742. Soldadura insuficiente 646. Levantado 340, pin levantado 104 y otros 119. Y el porcentaje de acumulación, tenemos que en este nada más tenemos el 21.5%. El ausente fue el 19.5%, pero acumulado junto con el otro pues nos da un 41%. El desalineado es un porcentaje de 17.9 y se suma al acumulado y nos da ya un 58%. Y aquí tenemos los datos acumulados. En sí, esta es la gráfica de Pareto. Para el otro ejemplo que tenemos de la inyección de plástico, igual aquí tenemos ya el archivo cargado y aplicamos la misma, que es gráfica de calidad o quality tools, y nos vamos a gráfica de Pareto. En defectos o atributos pues ponemos los defectos. En las frecuencias ponemos la cantidad y aquí agregamos 99.9. En opciones le ponemos gráfica de Pareto, inyección de plástico y le damos OK y terminamos OK y ya nos arroja la gráfica. En la gráfica tenemos igual el
El dato que más se repitió, igual le podemos agregar estas 329, son las mismas que tenemos acá. Y el porcentaje de este defecto fue 29.3%. El defecto de coloración incorrecta fue un 26.8% y el acumulado ya junto con este es de 56%. Huecos se repitió 147 veces. Rebaba excesiva 142 veces. Marcas negras 112. 45 veces acabado incorrecto. Piel de naranja 31 y 17 veces líneas de flujo variables. Esta herramienta es muy eficaz en el área de calidad para resolver problemas de calidad, de acabados, de defectos, más conocida como la gráfica de 80-20. Y con esto damos por terminado los ejercicios que nos pide en el proyecto. Ya nada más queda mencionar que la bibliografía o todos los datos fueron obtenidos del libro de estadística de Mario F. Triola, 11ª edición, Person Education, México 23, y se utilizó para resolver los problemas en el Minitab. En este caso utilicé versión 18 y damos por terminado aquí el video.